¿Por qué se cree que hemos nacido para sufrir? O dicho de otra manera, ¿cuál es el principal motivo de reencarnación de nuestra alma aquí y ahora? Y si en vez de aprendizajes tuviéramos solo experiencias, qué mal, me lo imagino, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué se cree que hemos nacido para sufrir? Bueno, eso fue una invención. Parece lógico, hasta cierto punto, que el ser humano ve su vida, y si miramos más atrás, en la época más cavernícola, donde la vida tenía muy poco valor y duraba muy poco, y había mucho sufrimiento realmente. Bueno, quizás la palabra no deberíamos decir sufrimiento, porque no es lo mismo, ¿eh? Dolor que sufrimiento. Lo confundimos y no es lo mismo. Dolor es algo que notas. Si alguien te muerde, si un tigre te está mordiendo, sientes dolor. El sufrimiento es una capa emocional, el, el proceso que vivimos nosotros. Si yo, por ejemplo, estoy pasando hambre porque no llego a fin de mes y yo o mis hijos están pasando hambre, voy a sufrir. Fíjate que no estoy hablando de dolor, no me duele concretamente, me da dolor la tripa cuando no tenga hambre, cuando no tenga para comer, vale, de acuerdo, pero aparte de eso, no tengo un dolor en concreto, pero sí sufro. El sufrimiento es emocional y es diferente. Entonces, en la primera etapa de la evolución humana no teníamos las emociones muy desarrolladas, más bien casi no teníamos, y entonces funcionábamos casi o más como un animal que puede tener dolor y no sufrimiento. Hay animales evolucionados que sí sufren, ¿vale? Pero ahora lo esquematizaba para ser más simple. Entonces, el dolor es una cosa. Cuando estás acostumbrado a ver durante mucho tiempo que hay dolor en el mundo y ya estamos en la etapa en que existe el sufrimiento, lo has vivido tantas veces que, claro, da la sensación de que forma parte de la naturaleza y eso no es cierto, ¿vale? No. Primero. Segundo, se cree que hemos nacido para sufrir. No, no, no. No, no hemos nacido para sufrir. Lo que se cree naturalmente, que aprendemos naturalmente, es que la vida es dolor o en la vida hay problemas, dejémoslo así. En la vida puede haber y suele haber problemas, con dolor, con sufrimiento, etcétera, vale. Pero no es que hemos nacido para sufrir, es que esto es muy grave. Y eso sí se nos inculcó. ¿Vale? Y eso tiene parte de razón, hay parte de razón, perdón, parte de culpa, la religión católica. No puedo decir exactamente si en otras religiones está, que probablemente también, pero no me acuerdo bien, aunque he estudiado un poco todas las religiones, pero en este momento ya tengo un batiburrillo que no puedo asegurarlo. En el catolicismo sí, porque es lo que más aprendí. Nací en una familia muy católica, muy beata, y aprendí mucho sobre todo eso. Y en ese sentido, pues estaba el sufrimiento. Hemos nacido para sufrir. Este es un valle de lágrimas. Que no, que puñetas, esto es la natura, el mundo, el nacer aquí, en este mundo, es un valle paraíso. Porque realmente la tierra y la vida física es un paraíso realmente. Pero que sí, que hay dificultades porque tenemos que aprender de él. Y a menudo hay dolor en esas leyes que se han roto, por ejemplo, ¿vale? Si yo me caigo de una ventana porque no tengo en cuenta la ley de la gravedad, pues hay dolor. Sufrimiento es cuando además le añado otras historias, que puede ser que yo estoy sufriendo porque me acabo de romper la pierna, porque he sido tan idiota de saltar por la ventana y yo me culpo a mí mismo por haber saltado por la ventana. Y ahí hay sufrimiento, pero ya es algo emocional añadido al dolor de la rotura, por ejemplo. ¿Y quién dice eso? Tantas historias. Por lo tanto, ¿por qué se cree? La respuesta es fácil, por la religión, o al menos la religión católica. No, perdón, cristiana, no la católica. La católica sí, que es una de ellas, pero sabéis que hay variantes, ¿vale? Y esas variantes de la cristiana original, hay variantes cristianas, religiones cristianas, y la católica es una de ellas, quizás la mayor, la más conocida, pero hay otras. Y prácticamente todas caen en lo mismo, ¿vale? No hemos nacido para sufrir, porque eso sería como el castigo del pecado original, que es una metáfora. Vale. ¿Cuál es el principal motivo de reencarnación de nuestra alma aquí y ahora? El principal y único motivo que yo sepa es el aprender. Venimos a aprender todo lo que se puede aprender aquí y sobre todo venimos a ser maestros en el manejo de la materia. ¿Vale?
Por lo tanto, el aprendizaje es lo importante en nuestra vida. Y a veces, por desgracia, todos sabemos esas historias de que la letra con la sangre entra. Me acuerdo mi profesor lo tenía clarísimo. Con sangre no sé, pero con bofetadas sí, que nos quería hacer sabios. Pero sí que es cierto que una experiencia buena normalmente nos pasa bastante desapercibida. Una experiencia dolorosa mm, nos marca bastante. Raramente necesitamos dos experiencias dolorosas iguales para aprenderlo. Casi siempre con una tenemos suficiente. Entonces sí aprendemos más del dolor y de las experiencias dolorosas que no de las positivas, aunque también de las positivas aprendemos, de las buenas, digamos, bonitas. Pero si en vez de aprendizajes tuviéramos solo experiencias, pues ¿cómo crees que aprendes? Todos aprendemos por experiencia. Claro, el aprendizaje es una experiencia que se ha integrado. Yo puedo tener una experiencia, ¡bum! Me tropiezo con una piedra, me caigo y me levanto, me sacudo un poco y vale, ya está. Y no haber aprendido que tengo que mirar hacia abajo porque ahí hay piedras. Vale, pues yo sigo caminando y normalmente me daré otro bofetón. Volveré a caer por otra piedra. Son dos experiencias iguales o parecidas, pero son diferentes en el tiempo, ¿vale? Y a través de esas experiencias, a menos que sea muy tonto y necesite tres o cuatro, pero en principio, normalmente con una experiencia ya aprendemos y la segunda lo refuerza. Casi seguro que a la que haya caído dos veces aprenderé a mirar al suelo. Bien, aprendo por experiencia. Y de hecho, esto es una de las cosas que también he dicho alguna vez, pero no se suele hablar mucho, del error de ser anacoreta. Para los que no sepáis la palabra, que es un poquitín rara y se usa poco, es el ermitaño, el que se va a vivir solo, perdón, por razones espirituales. Me voy a encontrar la iluminación. Me voy a rezar pues, toda mi vida ahí solo. El anacoreta, o el ermitaño, sería la persona que es eso, que decide dedicar su vida a la espiritualidad, o su idea de espiritualidad, evidentemente, casi siempre ha sido motivada por religión o religiones. Esa sí que la comparten muchas religiones, y que como experiencia puntual está muy bien. El estar solo te permite concentrarte, etcétera. Pero tiene un fallo muy grande si la prolongas en el tiempo. Y es te cortas todas las relaciones humanas. Quizás con animales no, porque puede que allí haya algún animal, ¿vale? Por ahí solo donde estés. Pero con seres humanos sí, es que forma parte de la historia, ¿no? Y precisamente cuanto más aprendemos es con las relaciones humanas. Relación humana de todas clases, buenas, malas, amorosas, odiosas, las que quieras. Aprendemos precisamente con la relación humana, porque ahí intervienen las emociones. Yo en la relación con una margarita puede ser buena o mala, pero no va a haber una emoción muy fuerte y la experiencia va a ser bastante simple. Incluso la relación con un peligro, un animal que esté ahí, yo estoy ahí en una montaña, en una ermita, y tengo que protegerme de los jabalíes que hay por ahí. Vale, muy bien, es una relación, sí, la tengo que protegerme, etcétera, pero va a ser muy limitada. Con los seres humanos, solo tenéis que pensar con vosotros mismos cómo te relacionas con cualquier persona. Son relaciones muy complejas, mucho. En algunos casos son más simples, pero en general hay relaciones súper complejas y de las cuales aprendemos, por bien y por mal, por cosas positivas, por cosas negativas, vale, pero aprendemos un montón. Entonces, el que se va por ahí y se queda solo, en realidad no aprende. De ahí viene en parte la sensación de soledad, que a nadie gusta, ¿verdad? O prácticamente a nadie, excepto el que se va a una ermita. Pero el que no es así, la soledad es una de las cosas que más joroban al ser humano y más dolor y sufrimiento causan, sentirse solo o sola. Precisamente porque hay una impulsión del alma a aprender mediante experiencias y esas experiencias, las más importantes, las más complejas, las más sutiles, con las que aprendemos más, es con la relación intensa con seres humanos. Y mejor tener relaciones que te estás peleando constantemente con alguien que no tener ninguna, ¿vale?
Mejor si tienes relaciones amorosas, que todas son guapas y todas esas, pero salpicándolas de cuando en cuando con otras personas, si quieres, donde no hay tanta armonía, porque ahí vas a ir aprendiendo mucho, ¿vale? Si quieres aprender. Si no, pues bueno, te vas a ir encontrando con las piedras varias veces hasta que aprendas, ¿vale? Pero sí, ahí hay esa necesidad de aprendizaje. No hemos venido a sufrir, hemos venido a pasar experiencias para aprender, sí, ¿vale? Este sería el principal motivo desde lo que yo entiendo. Siguiente, vamos a ver, sí, a ver, ¿quién quieres decirnos algo? Mira, hoy, Carmen, sí, hoy te damos el título de la persona que quiere hablar más. Sí, sí, Yo sí. creo que hoy los acuarianos estamos de... Dinos. En fin, bueno, pues que yo sobre todo me refería a eso de la religión, lo que has explicado tú, porque eso es una cosa que se nos ha marcado a fuego, vamos. Y por eso lo quería, bueno, exponer para aclarar ese tema. Así que totalmente de acuerdo. Gracias. Vale.